Si quieres conseguir una sudadera premium exclusiva para la temporada de Halloween 2025, haz clic en el enlace de la descripción que solo estará disponible hasta Halloween. He estado en mi empresa ya por una buena cantidad de tiempo. Diría que probablemente unos 6 años. Gracias a la cantidad de tiempo que he invertido, tengo antigüedad sobre los otros guardias. Sin mencionar que tengo mucha más capacitación y credenciales que ellos. La empresa recientemente consiguió un nuevo contrato para algún tipo de gran edificio de oficinas del gobierno. El lugar donde está ubicado es bastante extraño para ser un edificio gubernamental. No entraré en ubicaciones exactas, pero para darte una idea de cómo es el área donde se encuentra y qué lo hace tan extraño, está ubicado prácticamente en medio de la nada. Es un edificio gigante de 6 pisos rodeado por un enorme estacionamiento. El estacionamiento está rodeado por una cerca de metal de aproximadamente 10 pies de altura. En la parte superior de la cerca hay alambre de púas. Solo hay una entrada y una salida al frente del edificio, en la apertura del estacionamiento que conecta con la carretera secundaria en la que se encuentra. La carretera secundaria está a unas 3 millas de la carretera principal que conduce a la autopista. La cerca está completamente rodeada de bosque. Literalmente no hay edificios, casas ni ningún otro signo de civilización a kilómetros a la redonda. Debido a mi antigüedad, puedo trabajar los turnos y días que quiera. Normalmente elijo trabajar en las mañanas o en las tardes y tener los fines de semana o viernes y sábados libres. Pero desafortunadamente, después de unos meses de estar en este nuevo contrato, comenzamos a tener problemas para mantener a la gente del turno nocturno. Durante el día, normalmente hay alrededor de 3 guardias trabajando los 7 días de la semana. En el turno nocturno entre semana hay 2 guardias. Y en el turno nocturno durante el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, solo había un guardia. Debo mencionar antes de continuar que cada guardia está armado en cada turno. Como dije, estábamos teniendo problemas para mantener gente en el turno nocturno, principalmente en el turno nocturno de los fines de semana. Debido a esto, mi supervisor me preguntó si podía ayudar hasta que pudieran contratar a más gente y trabajar horas extra en los turnos nocturnos de fin de semana. Podría haber dicho que no, y en retrospectiva debería haberlo hecho, pero en ese momento, en realidad necesitaba el dinero extra porque estaba a punto de mudarme a un nuevo apartamento, así que decidí aceptar los turnos adicionales. Las primeras 2 semanas estuvieron bien, sin problemas, nada extraño. Pero lo que ocurrió el tercer fin de semana fue lo que me hizo arrepentirme de mi decisión de hacer horas extra. Era un sábado en la noche, alrededor de las 2 a.m. Afuera había una tormenta eléctrica muy fuerte. Yo estaba sentado en la sala de control de cámaras, que se encuentra en el último piso. La sala de control tiene una ventana que da vista a la parte trasera del estacionamiento. En la habitación hay 3 pantallas grandes de computadora que muestran las transmisiones en vivo del CCTV de todas las cámaras ubicadas en todo el edificio, así como de las pocas cámaras que están afuera en el estacionamiento y en la entrada y salida del mismo. Yo estaba sentado en la sala de control haciendo lo que normalmente hacía cuando trabajaba solo durante el turno nocturno. Tenía las luces apagadas, viendo películas que había descargado previamente en mi teléfono, mientras también jugaba videojuegos en mi Game Boy. Había estado sentado por un buen rato y me levanté para estirar las piernas y moverme un poco. También comenzaba a sentirme un poco somnoliento y estaba pensando en bajar por el pasillo hasta la máquina expendedora para agarrar una bebida energética. Después de levantarme y caminar un poco en la sala de control, estirando las piernas, me acerqué a la ventana y miré a través de las persianas hacia afuera. Mientras observaba, veía cómo el viento fuerte y la lluvia intensa arrastraban escombros al azar. Estaba a punto de alejarme de la ventana para ir por esa bebida energética
cuando de repente, un relámpago iluminó el área que rodeaba la cerca, y justo en ese momento vi una figura lanzarse de un árbol al otro que estaba a una buena distancia, diría que unos 20 pies. Me mantuve en mi lugar mirando en esa dirección a través de las persianas, esperando otro relámpago para ver si podía distinguir exactamente qué era o si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Después de que pasaron un par de segundos, otro relámpago cayó. Esta vez no vi nada cerca ni alrededor del árbol hacia el que vi moverse la figura. En ese punto pensé claramente que mis ojos me estaban engañando y que todo era producto del cansancio. Me alejé de la ventana, bajé por el pasillo y fui por la bebida energética. Me la tomé completa de inmediato, con la esperanza de que hiciera efecto pronto. Para cuando regresé caminando a la sala de control, ya la había terminado y no tardé mucho, solo unos 5 minutos. Volví a la sala de control y de inmediato noté que una de las transmisiones de cámara se había caído en una de las pantallas. Era la cámara de la parte trasera del estacionamiento, justo la zona que se veía desde la ventana. Me acerqué a la ventana y miré a través de las persianas en dirección a la cámara. La vi colgando y balanceándose con el viento, sostenida solo por los cables desde el poste donde estaba instalada. Supuse que los fuertes vientos debieron haberla tirado de alguna manera. Regresé a mi escritorio, completé mi reporte de la noche y luego volví a lo que estaba haciendo originalmente. Pasaron unos minutos mientras veía una película en mi teléfono cuando escuché el sonido de alerta que emite el sistema cuando alguien accede a una parte del edificio que requiere ingresar un código en un teclado. Miré la pantalla principal y abrí la pestaña que muestra los puntos de acceso del edificio. Me indicó que el acceso que estaba siendo utilizado era el de la parte trasera del edificio, junto al estacionamiento trasero. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna al darme cuenta de que alguien estaba afuera. Desde la figura en las sombras, la cámara inutilizada y ahora esto, el teclado siendo utilizado. Quienquiera que fuera tenía el código, porque logró entrar y el sistema me mostró la luz verde. Pensé para mis adentros que no podía ser otro empleado ni un guardia de seguridad. Si hubiera sido un trabajador, habríamos tenido un aviso indicando quién era, a qué horas estaría allí y en qué parte del edificio se encontraría. Sabía que no era un guardia de seguridad porque también lo habría sabido. Tomé el teléfono que estaba en mi escritorio con la intención de llamar a la policía, pero no tenía línea. Miré mi celular y, por supuesto, no tenía señal. Pensé que lo mejor sería salir al pasillo e intentar caminar un poco para conseguir señal en el teléfono. Salí de la sala de control y entré al pasillo. Empecé a caminar por el pasillo en dirección a la escalera de servicio mientras miraba mi teléfono, esperando obtener señal pronto. Justo en ese momento, mientras miraba la pantalla del teléfono, la electricidad se cortó. De inmediato decidí que, como estaba tan cerca de las escaleras, iba a correr escaleras abajo hasta el vestíbulo principal y salir corriendo hacia mi camioneta. Llegué a la escalera y abrí la puerta. Estaba prácticamente en completa oscuridad. Decidí usar la oscuridad a mi favor y bajar los escalones en silencio. Supuse que si esta persona había cortado la energía, debía estar en la sala del generador, que se encontraba en el sótano. Desafortunadamente, el sótano era el único nivel por debajo del vestíbulo hacia el que yo me dirigía. Además, el generador no estaba muy lejos de la escalera en la que me encontraba. Llegué al cuarto piso y de repente escuché cómo se abría una puerta en la parte inferior de la escalera. Me detuve en seco. En ese punto sabía que estaba armado, pero pensaba para mis adentros que, aunque había pasado por entrenamiento, no creía estar listo para dispararle a alguien. Esperaba y rezaba para que no llegara a eso. Mientras estaba ahí de pie, sumido en mis pensamientos sobre mi entrenamiento con el arma de fuego, empecé a escuchar pasos pesados subiendo por las escaleras. No perdí tiempo en idear un nuevo plan. Iba a darme la vuelta y subir lo más rápido y silenciosamente posible hasta el sexto piso, de donde había venido. En la parte superior de las escaleras, a unos pocos pies más allá de la puerta, aún dentro del hueco de la escalera, hay una escalera metálica que conduce a una escotilla que da acceso al techo del edificio. Mi plan era subir por esa escalera hasta justo antes de tener que abrir la escotilla y esconderme allí,
en la completa oscuridad, hasta que pasara lo que tuviera que pasar. Me di la vuelta justo en ese momento. Mi arma golpeó contra el metal de la barandilla de la escalera, produciendo un fuerte sonido metálico. En cuanto ocurrió eso, me quedé completamente inmóvil, y los pasos pesados también se detuvieron. Pasaron unos segundos, y entonces escuché a quien quiera que fuera, comenzó a correr escaleras arriba tan rápido como podía. Corrí con todas mis fuerzas, subiendo los escalones como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, justo antes de pasar por la puerta por la que había venido, se me ocurrió una idea para crear una distracción en el momento. Abrí la puerta con fuerza y haciendo mucho ruido. Luego solté la manija y dejé que se cerrara de golpe por sí sola. Seguí corriendo hacia la escalera de mano y comencé a subir. Al hacer eso, parecería que había salido corriendo por la puerta. Con solo unos segundos de sobra, logré subir por la escalera. El hombre, distraído por la maniobra de la puerta, la abrió sin siquiera mirar en mi dirección. Salió corriendo al pasillo, y la pesada puerta se cerró de golpe detrás de él. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. Salté desde la escalera, que estaba a unos 10 pies de altura, aterrizando con un fuerte golpe cuando mis pies tocaron el suelo. Corrí a toda velocidad hacia las escaleras. El hombre debió haber escuchado el ruido, porque apenas había bajado un piso cuando oí la puerta abrirse nuevamente y sus pasos resonando con fuerza detrás de mí. Ambos corríamos tan rápido como podíamos. Logré mantenerme siempre un piso por delante de él durante toda la huida. Cuando llegué al vestíbulo, la suerte finalmente estuvo de mi lado. Detrás de mí, escuché un fuerte estruendo seguido de un grito de dolor. No estaba seguro, pero creo que el hombre tropezó y cayó por las escaleras. No iba a quedarme para confirmarlo. Atravesé la puerta de golpe, corrí directo hacia la salida y usé mi llave para abrirla. Afortunadamente, siempre estacionaba mi camioneta cerca. Con el viento aullando y la lluvia cayendo a cántaros, presioné el control para encender el motor y desbloquear las puertas mientras cruzaba corriendo el estacionamiento. Salté dentro de la camioneta, puse la reversa y justo en ese momento lo vi. Vestido completamente de negro, con el rostro cubierto por una máscara y una capucha, saliendo del edificio y corriendo directamente hacia mi vehículo. Puse la palanca en marcha y aceleré a fondo, los neumáticos chillando mientras salía disparado del estacionamiento hacia la carretera secundaria. No fue hasta que estuve casi en la carretera principal cuando recuperé señal en el teléfono. Llamé a la policía de inmediato. Llegaron unos 15 minutos después y los seguí de regreso al edificio. Les conté todo, llenando informes tanto para ellos como para mi empresa. Registramos todo el edificio y el área circundante, pero no encontramos nada. La parte más aterradora llegó cuando revisaron la escalera. Aparentemente, cuando el hombre cayó, dejó caer algo. La policía recuperó una pistola semiautomática completamente cargada y sin registrar. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué alguien habría entrado a ese edificio. No había nada particularmente especial en él, excepto que era propiedad del gobierno. Sea cual sea el motivo, solo agradezco que la suerte haya estado de mi lado esa noche. Solía trabajar de noche como guardia de seguridad en un edificio corporativo de tamaño mediano en New Jersey, y en su mayoría las noches eran aburridas, tranquilas y sin incidentes. Por eso lo que ocurrió una noche se me quedó grabado de forma tan vívida durante años. Comenzó alrededor de la medianoche, después de que los últimos empleados se habían ido y el vestíbulo estaba vacío excepto por mí. Solo yo y el resplandor de los monitores de seguridad. Mi trabajo era simple: revisar las cámaras, hacer un par de rondas de patrullaje, registrar cualquier incidente y en su mayoría sentarme a observar si ocurría algo inusual. Esa noche estaba siguiendo mi rutina habitual,
escaneando las pantallas de los ascensores, los pasillos y el estacionamiento subterráneo, cuando noté una figura moviéndose entre los carros en la transmisión del garaje inferior. De inmediato me llamó la atención, porque a esa hora el estacionamiento debía estar completamente vacío. Solo las personas con acceso las 24 horas podían entrar, y yo sabía que nadie lo tenía en ese momento. Al principio pensé que podría tratarse de uno de los técnicos de informática del turno tardío, o tal vez alguien del personal de limpieza, pero no tenía sentido, ya que el equipo de limpieza se había ido horas antes, y el sujeto no llevaba ningún equipo ni vestía un uniforme. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía un poco grande, y no se dirigía a ningún carro en particular, ni hacia la salida. Simplemente se movía lentamente, serpenteando entre las filas como si estuviera inspeccionando el área o asegurándose de que no hubiera nadie alrededor. Y había algo en la forma en que se movía que me provocó un escalofrío. No podía explicarlo, pero algo no estaba bien. Llamé al supervisor y le expliqué lo que estaba viendo. Me dijo que me quedara en mi puesto y vigilara las cámaras, cosa que hice, pero mi instinto me decía que necesitaba comprobarlo en persona. Así que tomé mi linterna y me dirigí hacia el garaje. El viaje en el ascensor fue largo y lento, y cada piso que pasaba parecía resonar dentro del hueco, poniéndome más nervioso de lo que quería admitir. Cuando las puertas se abrieron en el nivel del garaje, barrí el estacionamiento con mi linterna y estaba vacío, completamente en silencio. Ese tipo de silencio que te presiona los oídos y hace que cualquier pequeño crujido del edificio suene enorme. Llamé en voz alta: «Hola, seguridad aquí». Pero el eco regresó vacío y no escuché ninguna respuesta. Caminé lentamente entre las filas de autos, iluminando cada rincón oscuro, cada espacio entre los vehículos, pero no había nada allí. Ni una sola sombra, ni una sola persona. Mi pulso estaba acelerado y empecé a dudar de mí mismo, pensando que tal vez la cámara había fallado o que había captado una sombra que en realidad no existía. Así que regresé al vestíbulo intentando quitármelo de la cabeza. Pero en cuanto me senté de nuevo y miré otra vez la transmisión del garaje, ahí estaba él, parado exactamente en el mismo lugar, como si no se hubiera movido desde la última vez que yo había estado allí. Y en ese momento se me hundió el estómago, porque sabía que acababa de estar ahí abajo, y no había manera de que hubiera regresado al mismo punto sin que yo lo notara, a menos que me hubiera estado observando, o peor aún, esperándome. Volví a comunicarme por radio con mi supervisor y le dije que iba a seguir observando las cámaras. Y él me dijo que no me acercara a esa persona a menos que fuera absolutamente necesario, lo cual era más fácil decirlo que hacer, porque no podía dejar de mirarlo, y mi mente ya estaba recorriendo todos los escenarios posibles. Durante los siguientes 20 minutos, lo observé deambular lentamente hacia la escalera que conducía a los pisos superiores. Se movía con cuidado, deteniéndose, mirando por encima del hombro como si estuviera comprobando si alguien lo seguía, y luego desapareció de la cámara justo antes de llegar a la puerta, lo que me revolvió aún más el estómago. Revisé todas las demás transmisiones, pasillos, vestíbulos de ascensores, incluso el acceso al techo, y no había nada, ningún rastro de él, lo cual me hizo sentir aún peor, porque era imposible que hubiera desaparecido tan rápido, y me dio la sensación opresiva de que tenía acceso al edificio de alguna manera, o que se estaba escondiendo de una forma que yo no podía ver. Me quedé en mi escritorio, con el corazón latiendo fuerte, hasta que el ascensor sonó y se abrió en el vestíbulo. No había nadie dentro, pero en el suelo pulido noté huellas mojadas que salían del ascensor
y se dirigían hacia el vestíbulo principal. Huellas de pies descalzos, lo cual estaba mal en tantos niveles, porque afuera hacía un frío extremo y habría tenido que quitarse los zapatos solo para caminar descalzo. Me quedé completamente inmóvil, dándome cuenta de que si estaba dentro del edificio ahora, podía estar en cualquier parte. Y cada oficina sin llave o cuarto de almacenamiento era un posible escondite. Llamé a la patrulla local externa por apoyo y consideré encerrarme en el vestíbulo, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba hacer una ronda y confirmar la situación, lo cual en retrospectiva probablemente fue un error. Tomé el ascensor hasta el 5º piso y empecé a caminar lentamente por el pasillo, linterna en mano, escaneando cada puerta de oficina y buscando cualquier movimiento. Cada crujido del edificio me hacía sobresaltarme. A mitad del pasillo, vi una de las puertas de oficina ligeramente entreabierta, lo cual no debería haber sido posible porque siempre estaba cerrada con llave por la noche. La empujé con cuidado mientras apuntaba con la linterna hacia el interior, pero la habitación estaba vacía, excepto por un monitor de computadora en reposo y una silla metida debajo del escritorio. Nada más. Salí nuevamente al pasillo y me quedé congelado al escuchar el sonido de pasos sobre el suelo de baldosas detrás de mí. No eran los míos, eran pasos pesados, húmedos, irregulares, avanzando rápido hacia mí. El corazón se me subió a la garganta y giré la linterna por el pasillo, alcanzando a ver el abrigo oscuro al final del corredor. No estaba corriendo, pero caminaba rápido, con determinación. Y entonces lo entendí. Me había estado siguiendo todo el tiempo, escondiéndose justo fuera de mi vista cada vez que revisaba las transmisiones. Salí corriendo, esprintando por el pasillo hacia la escalera, apenas notando cómo la barandilla golpeaba mi brazo al pasar. Los pasos venían tan cerca que ya los podía escuchar con claridad, resonando en el pasillo, y me di cuenta de que no tenía idea de cómo había entrado. No tenía idea de qué quería, y el pánico era casi sofocante. Me lancé al hueco de la escalera, resbalé unos cuantos escalones y cerré la puerta de golpe detrás de mí, mientras los pasos retumbaban en el piso superior. Luego se detuvieron de forma abrupta, y me quedé sentado allí temblando durante varios minutos, intentando recuperar el aire y convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. El viaje en el ascensor fue largo y lento, y cada piso que pasaba parecía resonar dentro del hueco, poniéndome más nervioso de lo que quería admitir. Cuando las puertas se abrieron en el nivel del garaje, barrí el estacionamiento con mi linterna y estaba vacío, completamente en silencio. Ese tipo de silencio que te presiona los oídos y hace que cualquier pequeño crujido del edificio suene enorme. Llamé en voz alta: «Hola, seguridad aquí». Pero el eco regresó vacío y no escuché ninguna respuesta. Caminé lentamente entre las filas de autos, iluminando cada rincón oscuro, cada espacio entre los vehículos, pero no había nada allí. Ni una sola sombra, ni una sola persona. Mi pulso estaba acelerado y empecé a dudar de mí mismo, pensando que tal vez la cámara había fallado o que había captado una sombra que en realidad no existía. Así que regresé al vestíbulo intentando quitármelo de la cabeza. Pero en cuanto me senté de nuevo y miré otra vez la transmisión del garaje, ahí estaba él, parado exactamente en el mismo lugar, como si no se hubiera movido desde la última vez que yo había estado allí. Y en ese momento se me hundió el estómago, porque sabía que acababa de estar ahí abajo, y no había manera de que hubiera regresado al mismo punto sin que yo lo notara, a menos que me hubiera estado observando, o peor aún,
esperándome. Volví a comunicarme por radio con mi supervisor y le dije que iba a seguir observando las cámaras. Y él me dijo que no me acercara a esa persona a menos que fuera absolutamente necesario, lo cual era más fácil decirlo que hacer, porque no podía dejar de mirarlo y mi mente ya estaba recorriendo todos los escenarios posibles. Durante los siguientes 20 minutos, lo observé deambular lentamente hacia la escalera que conducía a los pisos superiores. Se movía con cuidado, deteniéndose, mirando por encima del hombro como si estuviera comprobando si alguien lo seguía. Y luego desapareció de la cámara, justo antes de llegar a la puerta, lo que me revolvió aún más el estómago. Revisé todas las demás transmisiones, pasillos, vestíbulos de ascensores, incluso el acceso al techo, y no había nada, ningún rastro de él, lo cual me hizo sentir aún peor, porque era imposible que hubiera desaparecido tan rápido, y me dio la sensación opresiva de que tenía acceso al edificio de alguna manera, o que se estaba escondiendo de una forma que yo no podía ver. Me quedé en mi escritorio, con el corazón latiendo fuerte, hasta que el ascensor sonó y se abrió en el vestíbulo. No había nadie dentro, pero en el suelo pulido noté huellas mojadas que salían del ascensor y se dirigían hacia el vestíbulo principal. Huellas de pies descalzos, lo cual estaba mal en tantos niveles, porque afuera hacía un frío extremo y habría tenido que quitarse los zapatos solo para caminar descalzo. Me quedé completamente inmóvil, dándome cuenta de que si estaba dentro del edificio ahora, podía estar en cualquier parte. Y cada oficina sin llave o cuarto de almacenamiento era un posible escondite. Llamé a la patrulla local externa por apoyo y consideré encerrarme en el vestíbulo, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba hacer una ronda y confirmar la situación, lo cual en retrospectiva probablemente fue un error. Tomé el ascensor hasta el 5º piso y empecé a caminar lentamente por el pasillo, linterna en mano, escaneando cada puerta de oficina y buscando cualquier movimiento. Cada crujido del edificio me hacía sobresaltarme. A mitad del pasillo, vi una de las puertas de oficina ligeramente entreabierta, lo cual no debería haber sido posible, porque siempre estaba cerrada con llave por la noche. La empujé con cuidado, mientras apuntaba con la linterna hacia el interior. Pero la habitación estaba vacía, excepto por un monitor de computadora en reposo y una silla metida debajo del escritorio. Nada más. Salí nuevamente al pasillo y me quedé congelado al escuchar el sonido de pasos sobre el suelo de baldosas detrás de mí. No eran los míos, eran pasos pesados, húmedos, irregulares, avanzando rápido hacia mí. El corazón se me subió a la garganta y giré la linterna por el pasillo, alcanzando a ver el abrigo oscuro al final del corredor. No estaba corriendo, pero caminaba rápido, con determinación. Y entonces lo entendí. Me había estado siguiendo todo el tiempo, escondiéndose justo fuera de mi vista cada vez que revisaba las transmisiones. Salí corriendo, esprintando por el pasillo hacia la escalera, apenas notando cómo la barandilla golpeaba mi brazo al pasar. Los pasos venían tan cerca que ya los podía escuchar con claridad, resonando en el pasillo, y me di cuenta de que no tenía idea de cómo había entrado. No tenía idea de qué quería, y el pánico era casi sofocante. Me lancé al hueco de la escalera, resbalé unos cuantos escalones y cerré la puerta de golpe detrás de mí, mientras los pasos retumbaban en el piso superior. Luego se detuvieron de forma abrupta, y me quedé sentado allí temblando durante varios minutos, intentando recuperar el aire y convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, justo en ese momento los pasos se detuvieron y todo quedó en un silencio absoluto. Solo podíamos escuchar nuestra propia respiración.
Lo que mi supervisor dijo a continuación por la radio al despacho es algo que jamás olvidaré y que aún hoy sigue resonando en mi cabeza. A4, llama a C25. Adelante. Despacho, necesitamos refuerzos inmediatos. Por favor, tengan en cuenta que hay alguien dentro del edificio con nosotros y está escondido abajo, posiblemente armado y esperando a que nos acerquemos para emboscarnos. Desde despacho nos indicaron que permaneciéramos donde estábamos y que no nos acercáramos al sospechoso o a quien quiera que estuviera abajo, ya que el apoyo llegaría en breve. En ese momento, mi supervisor comenzó a entrar en pánico, lo que solo empeoró aún más la situación. Quiero decir, se suponía que él debía liderar y no mostrarse preocupado, pero al mismo tiempo, no lo culpo, porque esta experiencia fue abrumadora y aterradora incluso para mí. Mi supervisor solo es un par de años mayor que yo, así que prefiero llamarlo bro en lugar de señor o algo así. Bro, no te preocupes, seguro que los refuerzos llegarán pronto, le dije. Tal vez te estés preguntando por qué no simplemente salimos corriendo por la salida. Bueno, el problema es que el sospechoso estaba en la planta baja, lo que significaba que podía estar en cualquier parte. Además, con el ascensor haciendo ruido, él o ella podría alertarse de inmediato y colocarse frente al ascensor, bloqueando nuestra salida. El sospechoso también podría haber subido por las escaleras para acercarnos a nosotros, pero supongo que pensó que podríamos atacarlo por sorpresa. Así que quizá por eso estaba esperando en silencio en algún rincón abajo. 15 minutos después, escuchamos cómo se abría una puerta. Era nuestro supervisor senior y su voz resonó diciendo: «Seguridad». Mi supervisor le respondió por radio: «Señor, estamos arriba. Tenga cuidado, hay alguien abajo». Unos minutos después, el supervisor senior se reunió con nosotros arriba y nos dijo que bajáramos a investigar con él. Así que eso hicimos. Revisamos todo abajo y luego cada piso, pero no encontramos a nadie. Cuando estábamos en el tercer piso, revisando cada habitación y cada baño para ver si la persona estaba allí, escuchamos cómo se abría la puerta principal y oímos pasos corriendo afuera. No fuimos lo suficientemente rápidos para ver quién era, porque para cuando llegamos a la planta baja, el sospechoso ya había desaparecido. Tanto mi supervisor como yo estábamos en estado de shock, porque habíamos revisado todo y no encontramos a nadie. O esa persona estaba escondida en un lugar increíblemente bueno, o ese centro médico estaba embrujado. No creo que alguna vez lo sepa, pero esta ha sido, sin duda, la experiencia más aterradora de mi vida. Y este fin de semana volveré allí para una visita al sitio, pero esta vez estaré solo, ya que seré entrenado por Man.